Bueno, primero, gracias por la pregunta, porque en el consultorio permanentemente los pacientes están accediendo a nuevas informaciones a través del Google, entonces es una pregunta muy habitual que nos hacen en el consultorio. Y la medicina de precisión básicamente es, una vez que el paciente tiene un diagnóstico determinado, supongamos un cáncer de pulmón, ¿sí? El cáncer de pulmón tiene distintas variedades y nosotros lo que hacemos es, una vez que tenemos el diagnóstico, mandamos a laboratorios específicos a procesar la muestra, que nos va a informar si tiene alguna variación molecular ese tumor en particular y si puede responder a alguna molécula específica. Por ejemplo, los pacientes que sobreexpresan un receptor que se llama PDL1 son pacientes que se pueden someter a inmunoterapia, pacientes que tienen una mutación en el gen ALK, en el gen ROS, también podemos tener moléculas específicas que han sido diseñadas y con muy buenos resultados para esos pacientes. Ahora, es importante saber que podemos utilizar esos medicamentos en un subgrupo de pacientes, pero también es importante saber que los que no manifiestan esa, digamos, esa mutación o esa sobreexpresión del gen, no se van a beneficiar de cierto medicamento. Entonces, por un lado, nos ayuda a elegir medicamentos que son efectivos en ese subgrupo de pacientes y por otro lado nos permite no utilizar los mismos tratamientos que no van a ser efectivos, pero que van a tener muchas reacciones adversas. Bueno, el papel de la secuenciación genómica es muy importante. ¿Por qué? Porque además de los marcadores biomoleculares, como ya te expliqué hace un ratito, nosotros podemos determinar en una secuenciación genómica masiva, que se llama en el estudio de más de 500 genes, si hay alguna variabilidad, alguna mutación, alguna deleción que nos vaya a avisar, nos vaya a decir si puede funcionar un tratamiento específico. Entonces, mientras más herramientas tenemos sobre el conocimiento de un determinado tumor, es que podemos elegir con mayor precisión cuál va a ser el tratamiento oncológico adecuado para ese paciente en particular, ya sea para mejorar la sobrevida o curar ese paciente, o mejorar lo que los oncólogos llamamos la sobrevida libre de enfermedad, que significa cuánto tiempo va a pasar entre que yo le doy un medicamento y vaya a tener una recaída. Entonces, la elección de tratamiento oncológico, siempre y cuando nosotros nos podamos nutrir de la información de la tomografía, de la resonancia, del PET scan, que son imágenes, más los marcadores moleculares, más los marcadores genéticos, vamos a poder diseñar una terapéutica adecuada para cada paciente. Bien, la investigación clínica actual en oncología está dando pasos agigantados, justamente, digamos, una vez que se ha hecho un banco de recolección de datos sobre las mutaciones más frecuentes en un tipo de tumor en una población específica, permite el diseño posterior de fármacos apuntados a ciertos tipos de mutaciones. Y también nos permite muchas veces que fármacos que ya han sido aprobados y que están en el mercado, poder asociarlos en combinación y probar si la combinación es mejor que un fármaco único. Entonces, la farmacogenómica y la medicina de precisión van de la mano para tratar justamente de poder identificar cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento específico y con qué tratamiento no van a tener resultados. Bueno, es muy importante que se sigan publicando a nivel internacional trabajos científicos donde demuestren que
en cada tumor, no es lo mismo en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, en cáncer de próstata, o en tumores muy poco frecuentes a veces, donde hay casos muy aislados en el mundo, que se puedan publicar en las revistas científicas de alto impacto, para que eso implique que los financiadores de cada país puedan solventar el costo de la secuenciación genómica, que oscila entre los 3.000 y los 4.500 dólares, dependiendo del país donde uno esté, eh, pueda justificarse la inversión de ese financiador tanto en la efectividad del tratamiento que después va a financiar, como también ahorrar costos de tratamientos que son de alto costo, pero que no van a tener una efectividad específica. Por lo tanto, creo que el desafío que tenemos es poder desarrollar investigación clínica de relevancia, la publicación de los datos y la industria farmacéutica que pueda utilizar esos datos en el desarrollo de nuevos protocolos de investigación para que cada vez más pacientes puedan acceder a una chance terapéutica que a lo mejor hoy no tienen, por ejemplo, en tumores que son muy agresivos, como el cáncer de páncreas, como el cáncer de estómago, que aún no hay un desarrollo farmacológico muy eficaz. Entonces, creo que ese es nuestro gran desafío. Bien, cuando nosotros en el consultorio tenemos que diseñar una terapia oncológica, lo primero que identificamos es cuál es el objetivo que vamos a tener con ese paciente. Entonces, tenemos pacientes que van a hacer un tratamiento oncológico que se denomina adyuvante, que quiere decir es un tratamiento preventivo para prevenir recaídas. Entonces, en ese caso, eh, muchas veces no es aplicable la medicina de precisión o farmacogenómica porque es un paciente que ya ha sido operado y que sabemos que con ciertos tipos de medicamentos, de acuerdo a cada tumor, vamos a prevenir el riesgo de recaída. Pero es distinto en un paciente que está en un estatus que se llama metastásico o en un estadio 4, donde la enfermedad ya se ha diseminado desde el lugar donde se originó hacia distintos lugares del cuerpo. Por ejemplo, un cáncer de próstata que se desarrolló en la próstata a través de la diseminación por la sangre hematógena dio metástasis en los huesos. Bueno, en esos pacientes metastásicos es donde más se puede sacar el rédito de la medicina de precisión o la medicina farmacogenómica, porque son pacientes que están en un estadio avanzado de su enfermedad, en la mayoría de los casos la expectativa de vida no es muy larga, y entonces es allí donde tenemos que aplicar todas las herramientas que tenemos de una manera eh, eficiente y con cierto grado eh, de expectativa de que vaya a funcionar. Porque si no funciona, estamos perdiendo tiempo y dinero. Entonces, justamente nosotros utilizamos, como te expliqué anteriormente, todas las herramientas diagnósticas que tenemos a mano para poder diseñar específicamente un tratamiento oncológico para ese paciente en particular. Y coloquialmente yo a los pacientes les explico, no tenemos que hacer tratamientos ni que sean cortos y que perdamos eficacia, ni tampoco tratamientos muy agresivos y largos cuando no hace falta. Entonces, tenemos que utilizar una estrategia basada en el conocimiento para justamente optimizar los resultados. Bien, una vez que nosotros enviamos la muestra, en este caso al exterior, lo podemos mandar a Europa o a Estados Unidos. La muestra viaja, digamos, es un taco de parafina, un cuadradito que tiene el material, está fijado en un material como el de una vela, por eso es parafinado. Se envía la muestra al exterior. eh, los genetistas y los biólogos moleculares que trabajan en la manipulación de la muestra
van a hacer la secuenciación y nos van a enviar un informe que le va a llegar al paciente y me va a llegar a mí, donde yo hago una lectura de los resultados sobre las variaciones genéticas que tiene el tumor y a su vez me van a dar una sugerencia de qué tratamientos yo puedo utilizar en determinados casos. Entonces, en ese momento, se le explica al paciente en base al resultado cuáles son las posibilidades terapéuticas.